Hoy en la mañana estamos con el doctor Alexis Hernández. Pues hoy nos va a estar platicando un poco sobre lo que es el óxido nitroso. Así que, doctor, si usted fuera tan amable de presentarse con todos nuestros oyentes y todos nuestros pacientes. Mi nombre es Alexis Hernández, soy odontólogo, vivo en Costa Rica y estoy a sus órdenes. Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes. En realidad ya he estado varias veces en Guatemala entrenando odontólogos para que puedan dar el servicio de óxido nitroso a los pacientes. El óxido nitroso es la gran maravilla para mí en odontología, descubierta hace muchos años. Se dice que en el siglo XIX se descubrió el óxido nitroso y hasta ahora es que en Centroamérica lo estamos explotando, lo que es a nivel de Norteamérica, Estados Unidos, dícese, o Europa. Los dentistas han sido muy inteligentes y han aprovechado la utilización del óxido nitroso para el bien de sus pacientes. ¿Qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es una sedación consciente, es un gas sumamente bueno, no es malo. Lo que hace es relajar al paciente. Mezclamos el óxido nitroso con oxígeno, relaja al paciente hasta llegar a un estado donde el mismo pacientito disfruta, literalmente hablando, la visita al dentista. Eso es el óxido nitroso, es un gas, no tiene olor, no tiene color. Entonces el pacientito nada más se le pone una mascarita, algo como esto, se le pone la mascarita en la nariz y el paciente empieza a aspirar oxígeno y óxido nitroso. Es el gas, para mí, maravilloso. Se le conoce también como el gas de la risa. Esa es la gran ventaja. El óxido nitroso es una sedación leve, el paciente va a permanecer despierto y no es necesario ponerle ninguna inyección para que se duerma. El paciente siempre va a estar despierto. Entonces, lo único es ponerle el gas, aplicarle oxígeno también y el paciente se va a relajar. Cuando ya decidimos que vamos a quitar el óxido nitroso, vamos disminuyéndolo de igual forma. Vamos disminuyendo un 10%, otro 10%, hasta llegar a un 100% de oxígeno. Cuando estamos en el 100% de oxígeno, el paciente puede hacer vida normal, puede manejar vehículo. Tiene sus reflejos 100% alertas. 100% alerta. En mi consultorio lo dejamos un ratito al paciente sentado en el sillón dental, hablamos un rato. Cuando yo veo que el paciente está perfecto, que efectivamente no necesita más oxígeno, lo acompañamos a la sala de espera y ya puede irse. Pero una vez que se elimina el óxido nitroso, el paciente sale como si nada. Sale, como le decía, como si le hubieran hecho un masaje. Y es lo que me dicen: ay, doctor, qué rico. ¿Cuándo puedo venir? ¿Puedo volver mañana otra vez? Esa es la gran ventaja del óxido nitroso. Claro, a la hora antes de aplicar el óxido nitroso, hay que hacerle un interrogatorio al paciente, preguntarle, por ejemplo, si ha usado drogas, si dejó de usar drogas, por ejemplo, drogas como la marihuana, la cocaína, alguna otra droga que no son legales, y si ya no la usa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede provocar que el paciente vuelva a recaer en el uso de drogas. Esa para mí es una pregunta importantísima. Okay. Lo otro es preguntarle si ha estado resfriado, si tiene la nariz, la vía nasal obstruida, si tiene mocos, si tiene, se le revisa a ver si tiene las glándulas muy grandes, muy inflamadas, muy hinchadas, si tiene buena respiración por la nariz. Y en cuanto a medicamentos, se le pregunta si usa algún medicamento para dormir o para sentirse relajado. Hay medicamentos que son prohibidos, que no son recomendables usarlos junto con el óxido nitroso, porque entonces sí podemos caer en una sedación profunda, que es lo que no queremos. Claro, se puede ver cruce ahí. Exacto.
Entonces son preguntas básicas. Si usted está utilizando algún medicamento, qué tipos de medicamento está usando, entonces ya el dentista va a saber si ese medicamento es contraindicado para usarlo junto con el óxido nitroso, cómo está la vida nasal, si está respirando bien. Si el paciente es uno de esos pacientes que son respiradores bucales, que solo respiran por la nariz, quiere decir que tiene un problema de obstrucción nasal y el óxido nitroso lo utilizamos vía nasal. Preferiblemente 2 horas antes, después de 2 horas de haber comido, perfectamente ya la pancita está vacía, no tomar antes agua o ningún líquido 1 hora antes, todo eso para evitar que haya un reflejo de náuseas, ¿verdad? Pero sí, preferiblemente 2 horas antes, es mi experiencia. Una pregunta muy importante para mí es preguntarle a la persona si está embarazada. Se habla de contraindicación durante el embarazo. Personalmente no le pongo óxido nitroso a mujeres embarazadas, porque si por algún motivo bebé nace con algún problema, van a decir el dentista me puso óxido nitroso. Sí, pues. Entonces yo prefiero evitarlo. Ideal en niños que ojalá sean mayores de 3 años, 4 años. Nos pasó una vez que una persona nos comentó que el óxido nitroso era peligroso y que solo lo podían aplicar en hospitales. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Es curioso, porque el óxido nitroso empezó a usarse, como le decía, allá por el siglo XIX, por dentistas. De hecho, hay una historia ahí que habla, se dice que el óxido nitroso se vendía en los circos. La gente iba al circo, se inhalaba el óxido nitroso, entonces pasaba unos minutos riéndose, gozando, ¿verdad? Y una de esas personas era un dentista que quiso usar el óxido nitroso, se lo puso, salió feliz de donde estaba y se golpeó el pie muy duro. Después de golpearse el pie, dijo, mira, qué raro, no me dolió, voy a seguir usándolo con mis pacientes. Y efectivamente empezó a usarlo con sus pacientes. O sea, que el primer médico que usó el óxido nitroso, dice la historia, fue un dentista. Wow. Pasaron los años, se fue perfeccionando la técnica, se fue mezclando con oxígeno y hasta la fecha los que usamos el óxido nitroso somos los dentistas. Los médicos anestesiólogos también usan el óxido nitroso en los quirófanos como un vehículo para llevar otros medicamentos al organismo de la persona. Pero el médico no utiliza el óxido nitroso como lo utilizamos los odontólogos. Hoy en día, inclusive, el óxido nitroso se está usando en obstetricia. Cuando la mujer está en periodo de parto, se le aplica óxido nitroso, ahí lo aplica el médico, generalmente el anestesiólogo, para disminuir los dolores. Se está usando en medicina también. Los dermatólogos lo usan para pequeñas operacioncitas en donde el paciente va a estar relajado, pero el óxido nitroso es utilizado a nivel mundial por miles de dentistas y millones de pacientes son los beneficiados. Hoy en día, Guatemala, en un consultorio como Smile Factory, tienen la ventaja los pacientes de que ya pueden usar este servicio. Buenísimo, sí, la verdad que sí. Gracias, doctor. Claro, hay que ver la carita de un paciente cuando está ya inducido con óxido nitroso. Es una cara de felicidad. Ustedes le ven, es que yo cuando empecé a usarlo, yo decía, pero ¿cómo es posible que mis pacientes estén tan felices? Riéndose, ¿verdad? Durante la consulta. El paciente nunca se duerme. El paciente va a estar siempre despierto. Va a tener, puede llegar a tener hasta una conversación con uno le pregunta algunas cosas y el paciente responde. Cuando yo hice la capacitación y tuve la oportunidad de probarlo, me acuerdo que mis colegas, los que estaban conmigo haciendo la capacitación, me hablaban. Llegó el momento en que les dije, hágame un favor,
quédense calladitos un ratito para disfrutarlo. Pero no se duerme, el paciente no se duerme, en ningún momento pierde la conciencia, siempre va a estar despierto. Okay. Entonces esa es una gran ventaja que tenemos, que podemos comunicarnos con el paciente, abra la boca, cierre la boca, no meta la lengua, etcétera, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Siempre pueden responder, ¿verdad? No es lo mismo. Siempre. ¿Tiene algún efecto secundario el óxido nitroso, doctor? Un efecto grandísimo, la risa. La risa. Hay que ver efectos secundarios. Se habla de que 1 en 1000 puede tener náuseas, okay. Ganas de vómito. He tenido la experiencia principalmente con mujeres, con 2 mujeres únicamente. Una doctora que estaba haciendo la capacitación y otra pacientita que me decía, no, quíteme esto, es que yo no puedo perder el control, o sea, siento que pierdo el control, quíteme. Perfecto, simple y sencillamente se baja la dosis y se disminuye a tal grado que no sienta que está perdiendo el control, ¿verdad? Claro. Pero efectos secundarios malos no conozco, no se ha escrito en la literatura. Lo mismo, nunca se ha hablado de una muerte por uso del óxido nitroso. Claro. Claro, beneficios, por ejemplo, disminuye el miedo, sí. La ansiedad y el dolor se eliminan completamente. Cuando una persona tiene reflejos nauseabundos, o sea, cuando tiene muchos reflejos de náuseas, pacientes que no soportan ni siquiera que se les ponga un rodillo de algodón en la boca, uh-huh. El óxido nitroso le evita eso. Aumenta el umbral del dolor. ¿Qué es aumentar el umbral del dolor? Que tiene que haber algo muy grande para que le llegue a doler. Sí, pues. ¿Okay? Esa es otra ventaja que tiene. Otra ventaja que tiene es que pacientes que tienen movimientos involuntarios se logra disminuir esos movimientos involuntarios. Es muy fácil de aplicar, es sumamente sencillo de aplicar. Solo aplicar poniendo el gas. A los 10-15 minutos el paciente ya está inducido y se elimina muy fácilmente. En el momento que ya queremos eliminar el gas, lo vamos a eliminar muy fácilmente. Digo que también al finalizar la sesión con la aplicación del óxido nitroso, el paciente sale como si nada, como si puede manejar, puede hacer vida normal. Lo único es que sale como si le hubieran hecho un masaje, sale completamente relajado. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? Pensar en que un paciente llega a un consultorio sin miedo, o más bien que piense un paciente que va a ir a un consultorio a relajarse donde el dentista, eso en Centroamérica es impensable en muchos países actualmente. Pero hace unos años, hace aproximadamente unos 18 años, tuve la oportunidad de capacitarme en mi país para la utilización del óxido nitroso y desde entonces mi vida cambió, mi vida profesional, la vida de muchos de mis pacientes que tienen temor al dentista, y empecé a usar el óxido nitroso. Te quería comentar, hay pacientes que lo que le tienen pavor es a la aguja, ¿ves? Y el resto no. Una vez que ya se le puso anestesia, perfectamente se le puede trabajar, hacer cualquier procedimiento, pero el temor es la anestesia. El día anterior no duerme, no comen, tienen que ir al baño a cada rato, etc. Pero ahí está la alternativa al óxido nitroso, perfectamente. Se le pone el óxido nitroso, se induce, se le pone la anestesia inyectada, ni cuenta se da. Una vez que se le puso la anestesia, perfectamente se puede eliminar el óxido nitroso, se quita y se empieza a trabajar normal. ¿Okay? Es una gran ventaja también para los pacientes temerosos a las agujas. Yo soy uno. Muchísimas gracias, es valiosísima toda la información que nos ha brindado. Qué mejor de un especialista que también entrena a otros oncólogos, ¿verdad? Afuera del país, internacionalmente, así que lo agradecemos mucho. Excelente, muchas gracias. Invitar a la población de Guatemala, tienen un lugar donde ir a disfrutar de la visita al dentista. Recuerden que únicamente los consultorios dentales de excelencia que buscan lo mejor para sus pacientes
estamos usando el óxido nitroso para beneficio de todos ustedes. Miedo al dentista es cosa del pasado, eso ya no existe. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, doctor. Les dejamos esta información valiosísima. Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir, enviar un mensaje, llamarnos y estamos a las órdenes.